Rosa, y vamos a conversar sobre las brigadas de comunicación. Dentro de la organización para actuar en una situación de emergencia, tenemos la brigada de comunicación. La brigada de comunicación es un equipo de segunda intervención. Esto quiere decir que va a actuar, en este caso, como un apoyo a las directrices que tome el equipo de primera intervención en la emergencia. Y va a tomar el control, en este caso, cuando ya estamos en una parte externa, en una zona, en este caso, evacuada, o a su vez cuando ya pasó el siniestro y tiene que dar cierta información, ya sea a medios internos o personal o medios externos. Es el único y vocero oficial que dará información, en este caso, sobre cualquier tipo de situación de emergencia. Va a ser el nexo que se va a comunicar con los organismos de control para informar. Bien, antes de eso es importante recordar que es un brigadista de emergencia, ya sea de incendios, ya sea en este caso de primeros auxilios, de orden y seguridad, o a su vez brigadista de comunicación. Se denomina brigada de emergencia al grupo de trabajadores que se encuentra debidamente organizado, entrenados y equipados para actuar de forma oportuna, controlando o minimizando las consecuencias que se generan por una situación de emergencia. Quiere decir que todas las brigadas que vayamos nosotros a conformar tienen que tener el proceso de formación, capacitación, deben contar también con los recursos necesarios. Si hablamos de la parte de un brigadista de comunicación, sus recursos necesarios son radios de comunicación, megáfonos para poder, en este caso, dar las directrices principales que van a tener. Y además necesitamos identificar a todos los brigadistas, ya sea, ¿no es cierto?, con un brazalete, un chaleco, del resto de personas para que puedan tomar el control y el resto de personas en un proceso de evacuación pueda seguir estas indicaciones e instrucciones. Las funciones principales, ¿no es cierto? Como todo brigadista tiene que tener el empoderamiento cuando se presenta la emergencia. Ellos van a tomar las directrices y van a ser las máximas autoridades en un proceso de emergencia. Dar indicaciones y órdenes claras que eviten que otras personas se expongan a situaciones de riesgo. Contener la situación de riesgo causada por la emergencia, evitar que otras personas se expongan a una situación de riesgo y alertar e informar, ¿no es cierto?, si deben evacuar, suspender actividades en causas del siniestro. Ayudar también con eso. La brigada de comunicación es la encargada de comunicar a los organismos de socorro y a las personas lo que está sucediendo dentro de la emergencia. Cuando tenemos ya un proceso de evacuación, inmediatamente estamos ya en las zonas de reunión. Un pilar importante y que va a estar con el coordinador de emergencia va a ser los brigadistas de comunicación. Cuando se llame al personal brigadista a un centro de operación o centro de mando y control en el lugar de la evacuación, el brigadista de comunicación tiene que recibir la información por área, ¿no es cierto?, que salió. Por ejemplo, del primer piso salimos 7 personas y llegamos 7 personas. Del cuarto piso salimos 6 personas y llegamos 4, pero hay una persona lesionada. Del tercer piso es donde se generó el siniestro, está afectada la área de cómputo, está afectada el cuarto o el archivo, la sala de reunión. Toda esa información la va recopilando el brigadista de comunicación. ¿Y quién será, en este caso, el nexo para que cuando lleguen los equipos de socorro y de atención pueda responder, en este caso, y transmitir la información? Ya sea de notificar si existe personal lesionado, personal herido, o a su vez notificar, ¿no es cierto?, dónde fue el siniestro. En ese momento el equipo de atención tomará el control de socorrismo y si ya controla la situación, se comunicará nuevamente con un brigadista de comunicación. Un brigadista de comunicación tiene que estar atento para poder recibir la información, transmitir al centro de mando y control, que transmitirán a los brigadistas de cada área, de cada lugar, y ellos transmitirán la información
al personal para indicar si se puede volver y reactivar las actividades o se tiene que suspender las actividades. También es el llamado a comunicar al comité de emergencia, que sería en este caso las máximas autoridades de la organización, qué es lo que sucedió, cómo se encuentra, cuál es el estado, qué información también le suministró los equipos de socorro sobre la emergencia, si se controló o no, y él tendrá, en este caso, estas personas tendrán las funciones de notificar. El comité de emergencia, en base a la decisión, análisis de lo que pasó, determinará la situación de continuar las actividades, suspender actividades, continuar actividades parcialmente, y esta información será a través, en este caso, canalizada por el brigadista de comunicación. El brigadista de comunicación tiene que siempre tener como una herramienta a la mano un registro, un tablero para conocer, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de áreas que tenemos, pisos, cuántas personas salieron, cuántas personas estamos, si hay personas en este caso heridas o no, y es importante que el brigadista de comunicación cuente siempre todas las, en este caso siempre con un registro o una lista del personal que trabaja en la organización y con los horarios o turnos para que de esa manera se pueda determinar y localizar cuántas personas están y cuántas van a salir. El brigadista de comunicación también es, al igual que el brigadista de primeros auxilios, son los llamados a comunicarse con las líneas de socorro, en este caso 911, de atención de emergencia. Estos brigadistas deben comunicar de forma precisa, ¿no es cierto? Comunicarse primero, hacer la llamada, que es una llamada gratuita cuando sucede la emergencia, inmediatamente dar el nombre para que sepa que es una alerta real, indicar qué tipo de emergencia tenemos, luego de ello, indicar cuántas víctimas hay, si es que fuera el caso, da la dirección precisa, exacta, indicar en este caso si tenemos ya otro personal de organismo de socorro en el punto, en el sitio, y mantenerse en línea hasta que el operador de la central de emergencia así lo disponga. Dentro de las funciones principales en la empresa del brigadista de comunicación es contar con un listado de números telefónicos también de los equipos de soporte que necesitamos. Vamos a imaginar que en la organización tenemos ciertos seguros y alianzas con clínicas y hospitales en los que podríamos trasladar a personal herido o lesionado. Por lo tanto, los brigadistas de comunicación deberían tener una agenda, guardados sus teléfonos, para que si fuera el caso, ¿no es cierto?, tenemos problemas con el servicio de soporte público para la atención, poder comunicar y de esa manera tener cubierto a través del seguro privado que podrán tener algunas empresas. De esa manera, pues ellos tendrán una comunicación directa para esa atención. Además, deben tener también la agenda de los medios de soporte para el servicio de mantenimiento, para el servicio de comunicación telefónica o internet, ¿no es cierto?, para el soporte o servicio del sistema eléctrico, porque en las emergencias pueden fallar estos sistemas y cuando ya se controla la situación, como nosotros necesitamos tener una respuesta rápida para continuar las operaciones, pues los brigadistas de comunicación a través, ¿no es cierto?, de esta agenda, pues pueden comunicarse con estos servicios para que en este caso se facilite de acuerdo también y coordinando con la parte del responsable, gerente administrativo, que se encarga de la parte también de talento humano, de mantenimiento y poder dar el soporte requerido. ¿Sí? También es importante que el brigadista de comunicación tenga los teléfonos del personal que previamente se realizó un convenio, ¿no es cierto?, de suministros de agua, suministros de la parte alimenticia. Vamos a imaginar que debemos asegurar todo lo que se requiere para un desarrollo normal de las actividades. Son los también llamados a hacer las llamadas a los medios de socorros o de auxilios, recibir la información de cada brigada, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado en el centro de mando y control, van a dar las novedades, van a mencionar si hay personas lesionadas o heridas, y los brigadistas de comunicación deben recibir esta información, en este caso, incluso para tener la comunicación con los medios de socorro, si fuera el caso, ellos serán los voceros únicos
para transmitir información a los medios de prensa o personal externo. Dar informes, ¿no es cierto?, a la prensa cuando el riesgo es alto, emergencias, siniestros o desastres lo amerite. Contar con un formato de amenazas de bomba en caso de presentarse un evento de este tipo. Muchas veces cuando se presenta una amenaza de bomba, recordemos, al ser amenaza, lo que se quiere en muchos casos es generar pánico, descontrol, y no son situaciones de afectaciones directas, ¿no? Como cuando quiere alguien hacer daño, pues solo coloca el artefacto y no va a dar ese nivel de alerta. Por lo tanto, el brigadista de comunicación es el llamado a dirigir este tipo de situaciones con el brigadista de primera intervención, que son los de incendios y evacuación, para coordinar cuando recibimos las llamadas de bomba, ¿no es cierto? Inmediatamente poder ellos ponerse al frente, recibir la llamada, recoger la información del amenazante y, en este caso, dar las directrices para que ordene a todo el personal en las diferentes áreas que busquen objetos que no pertenecen al espacio, al área de trabajo. Luego de eso, llamada al servicio de emergencias 911 para que venga el equipo especializado a una verificación y si fuera el caso que encontramos un objeto que no pertenece al área de trabajo que se estaba buscando, con el brigadista de primera intervención, proceder en este caso a dar los lineamientos para el proceso de evacuación. También se encarga a los brigadistas, en este caso de comunicación, en dar soportes, en este caso, delimitando, realizando el acordonamiento de las áreas de riesgo o que se encuentran, ¿no es cierto?, declaradas como situaciones de afectación crítica por los desastres generados por el siniestro. Entonces, ellos van a acordonar, si fuera el caso, ¿no es cierto?, ciertas áreas para que las personas, tanto en este caso propias de la empresa o visitantes, puedan nuevamente tratar de ingresar. En otros tipos de, digamos así, de constitución de las brigadas, pues básicamente tenemos la brigada de orden y seguridad que asume este papel, pero cuando tenemos empresas que no tienen una gran cantidad de personas, se genera que estas funciones, ¿no es cierto?, de delimitar, de acordonar las áreas, espacios críticos, también las haga los brigadistas de comunicación. ¿Sí? Ellos van a ayudarnos a mantener, ¿no es cierto?, o a evitar que cualquier otro tipo de personas, a excepción de los equipos de socorro, ingresen al interior de la empresa para realizar actividades de operación. También nos pueden ayudar, en este caso, brindar el apoyo para el transporte de personal lesionados y de los grupos requeridos para, en este caso, que requieran una emergencia. Cuando a veces tenemos personal lesionado, ellos pueden colaborar a los brigadistas de primeros auxilios para coordinar que cuando necesitamos enviarles con los servicios de emergencia, sí puedan ser atendidos o a su vez, si necesitamos movilizar en otro tipo de vehículo, ellos puedan también dar ese apoyo y acompañar al personal hacia la casa o el centro de salud más cercano. Ellos son también los llamados a presentar informes, recomendaciones, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las inspecciones que realicen los equipos de primera intervención como forma, ¿no es cierto?, en este caso preventiva, cuando se realizan controles, inspecciones en los centros de trabajo y se identifican ciertas deficiencias, los brigadistas, ¿no es cierto?, reciben esta información, los de comunicación, y nos ayudan a hacer un informe para que puedan pasar esta información de línea directa hacia la parte de las gerencias o al comité, en este caso de la alta dirección. Recordemos que en una situación de emergencia, el brigadista de comunicación siempre va a tener como una herramienta fundamental su registro en el que va a ir anotando estas situaciones más relevantes, las personas que salieron, ¿no es cierto?, dónde fue y dónde se generó el siniestro, cuántas personas atrapadas, lesionadas, y esta información pasarla, en este caso, a los bomberos para que tomen el control, o en este caso al organismo que esté actuando sobre el control, llámese bomberos, llámese equipo antibomba, llámese, ¿no es cierto?, rescatistas, y luego, cuando ya controlan la situación,
la información que va a suministrar estos equipos rescatistas de socorro es recibida por un brigadista de comunicación para que transmita, ¿no es cierto?, al resto del equipo. De esa manera, los brigadistas de comunicación van a dar y también ser un nexo directo con las brigadas de intervención, en este caso con el brigadista de incendio, con el brigadista, en este caso de primeros auxilios, de evacuación, que tenemos de cada área, de cada lugar, de cada piso, indicando, ¿no es cierto?, qué es lo que sucedió, y va a ser también el nexo para tener esa información o transmitir esa información con el comité de emergencia, quienes tomarán las decisiones, que son las máximas autoridades de la empresa, recuerden, y tomarán las decisiones de continuar con las operaciones, de suspender con las operaciones, ¿no es cierto?, de, en este caso, continuar de forma parcial, y esa información pues será canalizada a través de los brigadistas de comunicación, luego hacia las brigadas de primera intervención, y luego esto, ¿no es cierto?, transmitida hacia, en este caso, el personal de cada una de las brigadas. Es importante que cuando realicen todo este tipo, ¿no es cierto?, de información, siempre los brigadistas de comunicación mantengan la calma, lo hagan, en este caso, una vez que hayan revisado y constatado la información, antes de dar una declaración, ¿sí? Entonces siempre es importante que reciban toda la información y luego den la declaración, y de esa manera, ¿no es cierto?, tener este canal oficial dentro de la organización para dar el soporte que se requiera. Agradecemos tu atención.